Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente poder comunicarme con ustedes. Espero de corazón que todos estén bien. Pedirles también que cuiden a quienes tienen cerca, sus padres, sus novios, sus novias, sus hermanos, los más chiquitos. A mí siempre las niñas son los que más me preocupan en esta pandemia por lo siguiente, porque cómo procesan ellos esta información en hogares que generalmente están aturdidos por toda esta parafernalia de los medios de comunicación y todo su vedetismo de la tragedia, ¿no? ¿Cómo hacen los chicos para procesar todo esto? Yo creo que hay que cuidarlos a los chicos, nos tenemos que cuidar todos de la basura mediática, pero fundamentalmente a los chicos, porque es muy difícil para ellos procesar, poder discriminar qué es espectáculo y qué no lo es. Y en la televisión, los noticieros básicamente son fundamentalmente espectáculos. Entonces hay que cuidar la salud mental de los más pequeños, ¿no? Creo que es un momento en donde está nada menos y nada menos, digamos, que alterada nuestra libertad. Entonces, por ello, que tenemos que cuidarlos mucho, qué significa estar encerrados, qué significa una pandemia, como algo mundial, digamos, cómo explicarles. Un momento de cuidarlos, ¿no? Bien, quería contarles de alguna manera que les voy a dejar que ustedes hagan una investigación, pongo términos grandes, simplemente es una búsqueda, en la diferencia que existe entre la equidad y la igualdad. ¿Por qué? Porque hemos hecho este salto histórico tan enorme de aquellos primeros años en donde la escuela, más allá de esa maquinaria de imponer, que era la escuela y de disciplinar cuerpos y mentes, fue ese espacio democrático que recibió a todos los niños y todas las niñas, más allá de sus condiciones socioculturales, sus credos y demás. Cómo esa escuela, cómo ese derecho a la educación pública luego fue, digamos, arrancado en la década de los 90, en donde hay una transformación total del Estado, donde el Estado se corre, ¿no? de ese lugar de garante de derechos sociales, se corre en ese lema tan perverso, ¿no? Que imponen ellos, que es mientras más se achica el Estado, más se agranda la nación. Todos ustedes y yo sabemos que eso no es cierto y este momento desnuda esa situación. Y por eso les pido que investiguen el término de equidad y su diferencia con el término de igualdad, porque el término de equidad fue un término que le impuso el neoliberalismo y todo lo que impone el mercado siempre, necesariamente siempre, debe ser objeto de sospechas. En este caso vamos a darle una sospecha pedagógica. ¿Qué significa que una escuela sea más equitativa que igualitaria? Por favor, les pido, hagan un rastreo, un barrido en las redes de cómo son, qué significan ambos términos, pero luego les pido un proceso metaanalítico sobre esa búsqueda, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque en ese momento, en 90, donde se instala este término, con otros términos digamos, tan complejos, tan necesarios de ponerlos bajo sospechas, como el término, por ejemplo, de autonomía, como el término de competencias, ¿no? El aprendizaje por competencias, como si las competencias fueran naturales, ¿no? Yo cuando veo que un chico es más competente que otro, bueno, hay ahí un continente social de ese chico que evidentemente le ha dado más herramientas para que sea competente, ¿no? El tema de la autonomía, como les decía recién, se es autónomo en tanto se puede ser autónomo, están las condiciones dadas, ¿no es cierto? Y ni qué hablar del término del mérito, ¿no? Y la meritocracia, un término tan discutido, un término que incluso las capas más postergadas por ahí dicen, bueno, está bien, tiene el mérito, pero los méritos también tienen que ver con las posibilidades, ¿no? Entonces les pido que investiguen ese concepto para poder entender un poco mejor este panorama tan absolutamente extraño, lo que había sido la Argentina colectiva que empieza a darse en la década de los 90. Quiero contarles también un poco la estructura del sistema educativo, porque es algo que hasta el día de hoy digamos, llega a ustedes, los vincula, los involucra a ustedes como hoy estudiantes de un profesorado. Fíjense que en la década del 90
la estructura del sistema educativo, que no fue una estructura impuesta por un debate nacional, sino que fue impuesta por los organismos multilaterales que le impusieron a Argentina esta organización de la educación, como de otras organizaciones como las jubilaciones, la salud y demás, impusieron lo que significaba un nivel inicial. Luego desaparecía la escuela primaria y secundaria y lo que se instaló fue EGB1, EGB2, EGB3. Luego venía el nivel terciario dividido en universitario y no universitario y el nivel cuaternario. Esa es la estructura de Menem, ¿no? de la educación en las épocas neoliberales. Ese nivel cuaternario, que era el último, tiene que ver con los postdoctorados, los doctorados, las maestrías, es decir, lo que se llamó en ese momento y lo que empieza a cundir en la sociedad como el credencialismo en la educación. Es decir, mientras más credenciales obtengo, se supone que mejor profesional soy respecto a los requerimientos del mercado, ¿verdad? Y voy al nivel primario y secundario, que les digo, desaparece con el EGB1, EGB2, EGB3, en donde, ya saben, fueron 3 ciclos que después venían en los ciclos de especialización, que como una de las prescripciones de esa nueva estructura tenía que ver con que cada provincia se hiciera cargo, digamos, de la organización de estos niveles. Hubo provincias que por suerte resistieron a esto, como por ejemplo Cava y Neuquén, directamente resistieron a esto. Dijeron, nosotros continuamos, y fue, por supuesto, no estoy diciendo nosotros continuamos, fue producto de una lucha gremial enorme. Neuquén, como siempre, ¿no? Los maestros y los profesores más aguerridos gremialmente hablando están allí. Bueno, resistieron y ellos continuaron con el nivel primario. Otras provincias, por ejemplo Córdoba, lo que hizo fue lo que se conoce como la secundarización, es decir, mantuvo la escuela primaria, que correspondía a la estructura nacional, a EGB1 y 2, y transformó el EGB3 en el CBU. Por eso se secundarizó, porque los chicos empezaban antes el secundario, ¿no? Y después venían los ciclos de especialización. Bueno, aquí hay también unas transformaciones enormes a nivel provincial, en donde básicamente no es porque convivan chicos de 11 con chicos de 18, que ya es un problema de por sí que siempre está presente, sino que convivían en un edificio donde no había lugar para todos, ¿no? Hay una escuela, un trabajo de campo que se hizo en donde se veía una escuela que dividía con una cadena para que los chicos más chiquitos no pudieran pasar a un patiecito que era enorme, un patiecito dividido con una cadena, o sea, de la forma más precaria, pero a ver cómo separábamos. No había aulas, no había lugar, bueno, en fin, también lo que significó ese momento, voy a usar este término, ¿no? Pero el reciclamiento de algunos docentes, porque por ejemplo, el francés dejó de ser un espacio curricular. Entonces, ¿qué hacía con esos profesores de francés? ¿Qué se hizo? Básicamente se los reconvirtió, digamos, en los profesores de tecnología. Un espacio impreciso, porque también tecnología, como era un espacio nuevo, bueno, en aquella escuela tecnología la ven como TICs, en aquella otra la ven como cuidados medioambientales. Y esos profesores que venían de ser profesores francés tuvieron que hacerse cargo, digamos, de esos espacios. Con esa displicencia y esa indiferencia absoluta por las personas se trabajó se hicieron esas transformaciones tan agudas y tan profundas. Había tantos niveles secundarios como provincias, porque por ejemplo, si vos estabas en Santa Fe y te tenías que trasladar a Córdoba y tenías un adolescente que iba a tercer año, no podía venir a Córdoba a articular con el cuarto año porque no se correspondían los niveles. O sea, había, por eso digo, lo que dijo Filmus cuando tomó el Ministerio de Educación, dijo, bueno, acá la verdad que no hay segmentos, porque en algún punto los segmentos se pueden unir, acá hay fragmentos, no es un nivel totalmente fragmentado. Pues bien, quiero hacer foco en lo que pasó en el nivel terciario, que se dividió en universitario y no universitario, ¿no? El universitario, bueno, la universidad, el no universitario, los profesorados. Pero ahora, a ver, hagamos un análisis acá. ¿Cómo puede ser que alguien se llame por lo negativo? ¿No? Yo digo, me llamo no Juan. No, o te llamas Juan o te llamas Pedro, pero no te puedes llamar no Juan. ¿Por qué le pusieron por el negativo? Bueno, porque hubo acá una reducción del estatus del profesorado.
este momento, la terciarización, conocido como la terciarización de la docencia, fue el momento en donde la docencia toca fondo, se la culpa de todo, ¿no? Se dice que están totalmente mal preparados y demás, y este nivel, porque lo que se pretendía era que el nivel desapareciera absolutamente, este nivel, digamos, pasa a tener un estatus curricular y como digo, de condiciones de formación muy inferior a lo que era la universidad. Es por eso, chicos, que yo les digo acá atención, porque esto lo viven los profesorados en general, se lo sigue viviendo hoy. Los profesores que todavía siguen diciendo, bueno, pero no es lo mismo enseñar en el profesorado que en la universidad. Creen que ahí hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Uno se preguntaría por qué. Miren lo que les estoy preguntando, es básico. ¿Cuál sería la diferencia? Si uno le preguntara a los profesores que dicen eso, ¿cuál sería una diferencia cognitiva? Porque no sé cuál es la otra diferencia, ¿no? Bueno, eso es una herencia de esa época nefasta que vivimos y que nada pudo cambiarlo, ni siquiera, como ustedes habrán visto, los 1003 días de carpa blanca y las calles inundadas siempre de protestas. Nada lo pudo cambiar a ese momento, ¿no? De manera que acá atención con lo que sucedió en ese momento y las transformaciones a hoy, digamos, que son otras. Miren, en ese momento hubo una avanzada en la privatización. Ahí sí que cuando Menem dio ese famoso discurso donde dijo, bueno, a ver, no vamos a privatizar al sistema en su completud, pero sí vamos a hacer lo que se llaman escuelas charter, lo que hay en Chile, por ejemplo. ¿Qué es una escuela charter? Una escuela charter es que vos podés ir a cualquier escuela que vos quieras, tenías que tener un radio cerca de tu casa para poder acceder a esa escuela, pero bueno, ese radio era la escuela tal que es una escuela privada. Bueno, pero yo no puedo pagar esa cuota. El Estado decía, no hay problema, a la cuota la pagamos nosotros, pero con un crédito que se saca. Esa escuela charter, por suerte, eso sí fue un escándalo, salimos todos a la calle, ahí sí que nos olvidamos quién eran los laicos, los católicos, fue todo el mundo a la calle para no a las escuelas charter. Y ahí sí un freno muy fuerte a este tempestad que fue ese neoliberalismo en ese momento, ¿no? El primer avance de privatización que intentó hacer el menemismo. Por supuesto que lo que sí hizo fue la descentralización, es una política neoliberal, sacarse de encima, ¿no? Descentralizar y centralizar en lo curricular. Esa centralización curricular que lo estuvimos viendo con la ley Lainez, que lo estamos viendo con la ley Lainez, es un tópico vigente, ¿no? Es decir, no se puede ir de las manos del sistema educativo. Pues por una sola razón, porque los sistemas educativos son siempre los canales, los medios para poder viabilizar proyectos políticos culturales. Los necesitamos, ¿no? Fíjense que ningún país privatiza absolutamente la educación. Avanzan en estas cuestiones, como les decía recién, pero no necesariamente porque necesitan a la educación para esto, ¿no? Para viabilizar, y esto lo digo en un sentido positivo y negativo, un proyecto de Estado, ¿no? En ese proceso de descentralización, a partir de ese proceso es el que Menem legisla las leyes de transferencias del sistema educativo, que en realidad lo que él hace es completar un proceso que se abrió en la época de la última dictadura cívico-militar, en donde se transfirió el nivel primario a las provincias. Desaparecieron las escuelas fiscales, ¿no? Algunos de ustedes, yo fui a una escuela fiscal en Jesús María, es decir, que quería ser una escuela primaria de nación, desaparece la escuela fiscal, porque todo el nivel primario y el nivel inicial le va a corresponder a cada provincia. Pero esa tarea la completa Menem, transfiriendo a cada una de las jurisdicciones los niveles secundarios y los niveles terciarios, ¿no? Ay, miren esto, terciarios no universitarios, ¿no? Pasan a ser de las provincias. Esto se mantiene hasta hoy, ningún nivel salvo la universidad y los colegios universitarios pertenecen a la nación, todos los otros niveles pertenecen a las provincias, ¿no? Este sistema tan macabro que se había armado en la época del neoliberalismo produce lo que decía Filmus, esa fragmentación, ¿no? Decía acá, entonces, bueno, se disuelve eso y hoy tenemos un sistema nuevamente organizado en inicial, primario, secundario y superior.
Por eso es que este instituto se llama Instituto Superior de Formación Docente, ¿no? Ya no se llaman más terciarios, ¿no? Aunque todavía parece que mucha gente no se entera de esas cosas. Miren, hasta el año pasado que estaba trabajando en capacitación docente, cuando veíamos la tercerización de la docencia se armaban unos debates tan interesantes porque los profes te decían, no, bueno, el normalismo sí, sé lo que es, pero ¿qué es la tercerización de la docencia? Es porque se dio así, fue esa como la doctrina del shock, ¿vieron? Fueron aplicadas ahí a fuego, entonces, bueno, cuesta poder entender dónde se vive. Pero bueno, fue eso, ¿no? Una descalificación, una descategorización de la formación docente que por suerte la estamos intentando recuperar, pero es una cuestión cultural esto, entonces todavía falta, ¿no? Para que podamos lograr poder unir. Miren, en la universidad hasta hace poco, y por qué no decirlo, la verdad que todavía, como hoy con esta nueva ley se articula, como es un solo nivel, se puede articular, entonces ya no es un no universitario, es superior, entonces si ustedes terminan sus carreras, después pueden hacer una formación docente en la universidad y articular directamente. Bueno, esa articulación, que es algo administrativo, en la universidad se le llama así, ¿no? Están como los universitarios puros, que son los estudiantes que vienen sin tener ninguna otra carrera docente, y los docentes que vienen a hacer alguna carrera universitaria se les llaman los articulados, ¿no? O sea, porque todavía queda esa diferenciación que es necesaria que también empiece por ustedes, digo, a poder borrarla, ¿no? Como les dije en esa pregunta tan si quieren nimia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es cognitiva? Bueno, no. ¿De qué tipo de diferencia hablamos? Hablamos de las mismas necesidades, hablamos del mismo público, digamos, son generalmente igual, ¿no? Entonces no veo cuál sería la diferencia. Así que bueno, los dejo de alguna manera con este aporte de estas tres leyes, que hay el texto de Susana Viol que yo les he compartido, las trabaja muy bien, que las leyes de descentralización que tienen que ver con las de transferencia, la ley de educación superior y la ley federal de educación, en donde se da esta nueva organización y centralización curricular respecto a lo que había en ese momento, los contenidos básicos comunes. Miren, era muy interesante porque en los contenidos básicos comunes para los profesores, para la formación docente, y digo, hoy están en los diseños curriculares, ¿no? Pero en ese momento se llamaban contenidos básicos comunes, eran unos libracos horribles y les llamaban los libros amigables. Miren ustedes, ¿no? Como para que los docentes al menos lo miren, ¿no? Pero claro, fueron años de plomo esos, ¿no? De salir de una dictadura cívico-militar a pasar a una dictadura de mercado, ¿no? Así que bueno, mis queridos, los dejo con estas reflexiones, con la tarea de investigar la diferenciación entre igualdad y equidad, porque es algo que hoy se puso a flor de piel con esta pandemia y esta crisis que estamos viviendo. Les dejo un abrazo enorme, enorme y bueno, prontito seguimos charlando y me gustaría mucho verlos. Abrazos. Chao, nos vemos.